La profesora Elsa Cardoso, internacionalista con quien vamos a conversar a partir de este momento, ha planteado que hay una suerte de cofradía autoritaria, podríamos llamarla así, profesora, de personas que van aprendiendo prácticas autoritarias para sostenerse en el poder contra la voluntad de la mayoría de esos países que probablemente quisieran un cambio, quisieran otra cosa, otro proyecto político. Gracias por acompañarnos y gracias por profundizar en esta reflexión, profesora. Esa cofradía autoritaria, ¿usted la ve dónde en este momento y qué cosas aprenden unos de otros? Sí, hay digamos, un tema de lo que es propiamente el momento y lo que viene de antes y se ha ido acumulando, ¿no? Yo creo que de este momento, bueno, está clarísimo en índices muy serios y muy respetables e internacionales sobre los avances del autoritarismo en el mundo que son verdaderamente preocupantes, ¿no? Avance de prácticas autoritarias que no son solamente de autoritarismos, los que se llaman técnicamente autoritarismos cerrados, muy explícitos en todas sus prácticas y en su desprecio por las instituciones de control y contrapeso, sino también por democracias que se han ido pervirtiendo, han ido perdiendo a partir de ciertos procesos electorales y bueno, de procesos electorales los gobiernos se van convirtiendo en más y más autoritarios y esa ha sido la práctica más frecuente después de que al terminar la Guerra Fría, ¿no? Porque había algo así como una cierta necesidad de credenciales democráticas y eso es importante advertirlo porque eso es uno de los aprendizajes de los autoritarismos, ¿no? Pero no quería pasar a ese punto sin antes mencionar que hay democracias en las que uno observa ese riesgo, conjuntos democráticos como la Unión Europea, donde Polonia y Hungría son casos extremadamente preocupantes, porque habiendo llegado al poder a través de elecciones, los gobernantes han ido asumiendo, por cierto, aprovechando, lamentablemente hay que decirlo así, aprovechando la situación de emergencia del coronavirus para Sí. asentar su poder. Entonces, digamos, ese es un registro. En Estados Unidos también, evidentemente, hay grandes preocupaciones sobre las prácticas del gobierno del presidente Trump que han ido menoscabando y que, digamos, en este momento, y eso es particularmente grave, ha puesto incluso en duda si él aceptaría o no los resultados electorales, que es algo gravísimo. Sí. Entonces, bueno, esa es una tendencia en el mundo sobre la que hay muchísimo análisis, muchísima preocupación, no solo de académicos, sino también de los sectores democráticos más francos y abiertamente democráticos, ¿no? El otro peligro que hay en el mundo frente a esa tendencia, es una tendencia en la cual los regímenes autoritarios, los gobernantes autoritarios, dirigentes autoritarios, han ido aprendiendo a moverse de manera que han ido colando cada vez más sus prácticas, tratando de pagar el menor precio posible por su flagrante violación de las normas, ¿no? ¿Esos aprendizajes de qué vienen? Bueno, decía, de los tiempos de la Guerra Fría, cuando comenzaron entonces a preferir hacer elecciones. En Rusia hay elecciones. Claro. En China, a su manera, China es otro caso muy distinto, pero bueno, también en China hay un partido y hay una cierta alternancia, pero muy peculiar, pero autoritaria, más bien totalitaria en ese caso. Lo cierto es que en el caso de lo que fueron democracias se fue permitiendo esa práctica y ese es uno de los pasaportes, digamos, una de las herramientas que han utilizado los nuevos autoritarismos y es desvirtuar el momento electoral, que es lo más grave que se puede hacer. Ahora, también se pueden desvirtuar otras cosas que es tremendamente grave y son los aprendizajes que vimos después de las revoluciones de colores, de la primavera árabe, de quienes se resistieron y quienes enfrentaron a las revoluciones y a los cambios que no tuvieron éxito. En muchos casos sí hubo éxitos de democratización en las revoluciones de colores, comenzando este siglo. En la primavera árabe solamente el caso de Túnez, porque hay aprendizajes y esos aprendizajes consisten en menoscabar libertades, menoscabar derechos humanos, sofocar a los movimientos de la sociedad civil, limitar la actividad de los partidos políticos, someter a mucha presión
hasta llegar a la represión, a las protestas y manifestaciones. La lista es muy larga y lamentablemente muy conocida para los venezolanos, porque en Venezuela fueron llegando también estos aprendizajes y eso es lo que explica, según algunos autores, la resiliencia de estos autoritarismos contemporáneos, su capacidad para sostenerse. Ahora, profesora, usted ha tocado, veamos lo que ha pasado con la COVID. Pareciera que el coronavirus le cayó como anillo al dedo a quienes tenían vocación autoritaria y totalitaria, de cualquier signo, izquierda, derecha, como lo quiera Así ver. es. Pero ¿por qué? Es decir, porque una situación de pandemia, de alarma que debería llevar a más democracia, lo que hace es restarle a la democracia. Sí, ahí la pregunta es muy importante porque uno humanamente se pregunta cómo es posible que una situación que en términos no solo humanos, racionales llama a la colaboración, a la concertación de esfuerzos, a la atención a lo humano, a la tragedia humana que significa, sobre todo en países que ya tenían crisis anteriores o crisis acumuladas, en esas situaciones, países menos desarrollados, ¿cómo es posible que eso a lo que conduzca es a políticas de oportunistas, ¿no? De aprovechar el momento para acumular poder? Bueno, eso ha venido sucediendo así porque comencemos por el caso de China. El caso de China yo creo que es paradigmático. El gobierno de China, habiendo sido el primer país donde se manifestó este virus, el país a partir del cual se esparció toda la pandemia, sin embargo, hizo su esfuerzo en términos, por cierto, absolutamente autoritarios. La manera como fue controlado el virus en China fue típico de un régimen no autoritario, sino totalitario, de control, encierro y medidas punitivas severísimas, ¿no? Y siendo que China ya tiene una trayectoria de búsqueda de proyección internacional, proyección geopolítica internacional y de vocación de gran potencia, de potencia global, lo que ha hecho es aprovechar su manejo de la crisis, eh, su recuperación, sí, de los momentos más críticos para continuar la expansión de su influencia internacional, al precio que sea. Y esa expansión la vemos, fíjense, no solamente en represión interna, sino también en expansión, en vocación de expansión territorial, en el Mar del Sur de China, en la frontera con la India, por cierto, utilizando también, instrumentalizando también la asistencia humanitaria, que es una cosa terrible, ¿no? Y sin quitarle méritos y valor al hecho de que gracias a ciertas provisiones de China, países incluso de Europa tienen suministros suficientes de mascarillas y de ciertos elementos indispensables en este tiempo. Sin embargo, también está la vertiente política, que es la de la utilización franca y abierta para aprovechar el momento y aprovechar para ganar influencia y espacio geopolítico, espacio de incidencia autoritaria, autocrática y totalitaria en el caso de China internacional. Ahora, profesora, en esa colaboración entre las cofradías autoritarias o esa colaboración entre proyectos y regímenes autoritarios y totalitarios, ¿qué hemos perdido los venezolanos? Cuando usted ve ese alinearse, por ejemplo, con Rusia, por ejemplo, con China, con países que tienen regímenes no democráticos o no abiertos, no participativos. Claro, en primer lugar, digamos, vienen a ser la negación del contrapeso internacional a los abusos en materias como derechos humanos, que son de jurisdicción universal. Para poner ese ejemplo, en materias en otro sentido que también son de preocupación general y globalizada, como el tema de la corrupción. Esos son influencias terribles porque son países que en nombre de distintas cosas, no todos los autoritarismos son iguales, no todos los regímenes autocráticos son iguales ni en gradación ni en naturaleza, pero a su manera cada uno, Rusia y China, han sido influencias que le han dado mucho margen de maniobra a lo que no debería tener margen de maniobra. Es decir, en nombre del principio de no intervención, en nombre de intereses muy pragmáticos, intereses de negocios, veámoslo también desde ese punto de vista, pues son países que tienden a
a debilitar los contrapesos internacionales. Y cuando digo contrapesos internacionales me refiero no a la competencia entre potencias, no lo quiero colocar en el terreno de Estados Unidos contra China o como fuera, sino en términos de lo que es el régimen internacional de convivencia, ¿no? Y de respeto por unas normas básicas de dignidad humana, vamos a decir, incluso de negocios, de transparencia en los negocios, ¿no? Yo estoy muy marcada en estos días por la lectura tanto del informe de la misión de verificación de hechos en Venezuela, como por una serie de informes muy diversos sobre el tema de la corrupción a escala mundial y cómo afecta a los venezolanos, y cómo afecta a Venezuela, y cómo puede afectar a la recuperación de Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que allí hay una influencia muy, muy negativa de esas potencias. También debo decir que es una cosa importante, que hay una influencia negativa que a veces subestimamos, y es, digamos, así como hay aprendizajes autoritarios y los autoritarismos han aprendido a adaptarse y a moverse en las aguas mundiales y a moverse en las instituciones internacionales y a debilitar contrapesos en muchos temas y a imponer su visión en muchos otros, también debe haber aprendizajes democráticos, ¿verdad? Y de hecho los ha habido. Hoy en día, por ejemplo, para poner un caso que es crítico y súper polémico, que es el tema de las sanciones. Sí. En el tema de las sanciones hay un tratamiento mucho más inteligente en estos tiempos, y de allí los reclamos en algunas ocasiones, porque la sanción inteligente es aquella que afecta a quien comete el abuso, no debe afectar a la población del país, que ya de suyo es un país abusado. Entonces, ese es un tema muy complejo, pero sobre el cual ha habido aprendizajes democráticos y hay que exigir que ese aprendizaje democrático no se pierda. Y otro aspecto, Vanessa, que yo creo que es tremendamente importante, es que en situaciones como esta, en la que los autoritarismos han aprendido a moverse en estas aguas turbulentas del presente y del coronavirus, hay un riesgo mayor, y es que los demócratas copien las conductas autoritarias. Sí. En lugar de aprender de la lección, más bien asuman que todo está perdido, que ya no hay nada que hacer y que hay que jugar a más de lo mismo. Y en ese sentido hay un artículo del profesor Héctor Briceño que me parece tan importante sobre por qué la respuesta democrática tiene que ser democrática. Y no debe ser polarizante, no debe ser descalificadora, no debe llamar al desconocimiento del otro solo por lo que piensa, debe llamar al acercamiento y debe construir puentes de comunicación y aceptar que, bueno, que las sociedades son plurales, complejas y que hay que debatir las soluciones, ¿no? Ahora, profesora Cardoso, ha tocado el punto de las sanciones y ese es un tema muy polémico en el país porque prácticamente coloca, obviamente en el discurso oficial, la sanción es mala y la sanción es la causante de todo. Esa es una. La otra es la sanción no produce nada, que es quizás son los dos extremos, pero en el medio está la población sufriendo las malas políticas de uno y las medidas de otro, es lo que pareciera. Cuando usted piensa en la situación venezolana, que cuando habla de sanciones inteligentes, ¿a qué se refiere? ¿Cómo las ve? Porque quizá como ese debate no hay posibilidad de darlo aquí por la misma polarización, ¿cómo lo ve usted? Mira, la sanción inteligente es la sanción que se focaliza en la conducta del que comete los abusos, ¿verdad? Y cada régimen de sanciones tiene sus normas. Pensemos en el caso de las sanciones europeas, son sanciones que tienen todo un marco legal que las rodea. Hay unos procedimientos de decisión muy complejos porque suponen el consenso de los miembros de la Unión Europea. Y está clarísimo allí dos cosas que son propias de las sanciones inteligentes, que por cierto fue una cláusula asimilada cada vez más expresamente en las sanciones individuales o focalizadas del gobierno de Estados Unidos, y es que las sanciones son reversibles. Las sanciones pueden ser reversibles si cambia la conducta, porque la sanción no es un propósito en sí misma, el propósito no es castigar, el propósito es que haya un cambio en la conducta, que haya un cambio en las condiciones que esa conducta propicia. Entonces son una herramienta política. Ahora, claro que son de administración muy compleja, sobre todo en el caso venezolano,
porque ya no ha habido solo sanciones individuales focalizadas, sino sanciones sectoriales sobre una situación que ya de hecho era desastrosa. Digamos, las sanciones no son las causantes del desastre venezolano, pero hay aspectos en los que han comenzado a tener incidencia. Entre otras razones, por ejemplo, por lo que llaman el sobrecumplimiento. Sí. El sobrecumplimiento de las instancias que para protegerse de ser sancionadas, en lugar de hacer el procedimiento que permite liberar ciertas áreas ciertos flujos comerciales, el flujo de medicinas y alimentos, no lo hacen. Otro tema sensible es el tema de los combustibles ahora en Venezuela, Sí. porque sí, es un Por tema las consecuencias tremendamente de complicado. lo que vivimos en este momento y la posibilidad de que empeore con el gasoil. De que Porque, claro, empeore. por un lado entendemos que también forma parte de su reflexión, profesora Cardoso, que las alianzas permiten incluso evadir esas sanciones, como ha Ujú, estado ocurriendo por la vía de Irán. Pero ujú. probablemente el que necesita acceder al combustible dirá, pues que me lo traiga el que me lo traiga, no me importa si es un régimen autoritario o es un Ujú. régimen o es un país Claro, claro. democrático. Y en una situación de emergencia como la venezolana, donde a la pandemia y a la cuarentena se suma la dificultad para movilizarse, sin duda es un tema sensible y sobre el cual ha habido y creo que muchas observaciones inteligentes sobre qué hacer con eso y cómo producir alivios que no le quiten valor al peso político que tiene la sanción, a la importancia que tiene, sino que pues atienda que no tengan esos efectos secundarios, ¿no? La propia Michelle Bachelet lo ha mencionado en sus informes, ¿no? Y yo creo que eso es importante. No hay que, por cierto, un dato de interés es que no hay que dejar pasar por alto que los barcos iraníes están llegando, es decir, la voluntad de obstaculizar y bloquear no ha sido tan grande y no ha sido la que en principio se hubiera pensado que era, pero sí, esos son temas que merecen atención con visión amplia, en la que se conjugue integralmente lo humano, lo humanitario, el tema económico y el tema de la necesidad de apoyo y presión internacional para facilitar una solución negociada en Venezuela, que es lo que yo creo a lo que debemos ir. Ahora, profesora Cardoso, se ha hablado también de la responsabilidad de proteger, la Ujú, activación de distintos mecanismos. Obviamente, esto genera una expectativa en una parte importante del país que dice, quiero una solución rápida. No veo ujú, tan claro el camino de la negociación, pues quiero salir de esto. Hay una parte obviamente del país ujú, que legítimamente piensa eso, igual que otra apoya a ujú, Maduro, otra ve las ujú. perspectivas diferentes. ¿Realmente eso es tan así como ese bloque puede creer? Bueno, va a venir No, alguien afuera y sí, va a mira, resolver. sí, separemos dos cosas. Una, la responsabilidad de proteger es un principio muy valioso, que costó mucho tiempo implantar en las Naciones Unidas y que tiene su origen en unas catástrofes espantosas en genocidios, ¿no? Ante los cuales la comunidad internacional se movió poco, Miró para otro poquísimo y muy lado. tarde. Ujú. ¿Ah? Miró para otro lado. Miró para otro lado, entonces dejó pasar el momento, después vinieron los arrepentimientos, presentación de disculpas, pero ya era tarde. Entonces ese es un principio muy valioso, muy importante y que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo. Ahora bien, ¿a qué tipo de acciones da lugar el hecho de que la comunidad internacional se sienta llamada a proteger los derechos de una población? Y de esto se vuelve a hablar precisamente a raíz del informe de la misión de verificación de hechos, ¿no? En el caso venezolano. Bueno, es una situación muy grave, pero hay muchas maneras de moverse. Y aquella manera en la que piensan algunos, que es que así como se argumentó en algún caso, en el caso de Libia, se argumentó la responsabilidad de proteger, la necesidad de una operación internacional. Eso no va a pasar con Venezuela. Está demostrado que eso no va a suceder y felizmente no va a suceder. Yo creo que es contraproducente alentar esa idea, porque esa idea paraliza, hace que en medio del desespero se sienta que no hay más nada que hacer de nuestra parte, y hay mucho que hacer de nuestra parte. Para empezar a asumir que es un tema de actitud individual, de preservar la visión de que la solución debe ser nuestra, debe ser negociada, en esto no hay atajos.
La situación venezolana es muy compleja y la salida no es sencilla. Esa es una de las leyes famosas, aquellas leyes que uno estudiaba, ¿no? De que a problemas, eso de que para problemas muy complejos hay soluciones muy simples, suele ser más bien la excepción que la regla. Entonces ese es un tema. Luego, cualquier acción de naturaleza, de fuerza, por parte de la comunidad internacional inspirada en ese principio en las Naciones Unidas, requeriría el apoyo del Consejo de Seguridad y ahí no hay apoyo. Es más, en América Latina, cuando se aprobó el principio aquel de reactivar el Tratado Interamericano de Asistencia Sí, Recíproca, sí. entre las condiciones que se mencionaron y los países que la aprobaron, varios de los países que finalmente votaron a favor de esto, dijeron que de ninguna manera eso significaría ni podría significar una carta blanca para una intervención por la fuerza en Venezuela. Es decir, que no hay apoyo internacional para una medida de ese tipo. Y creo que nos hace daño, honestamente nos hace daño crearnos Sí, esas expectativas porque paralizan, para empezar, paralizan. Y ponen la responsabilidad en manos de otros. Es difícil decirlo, el momento venezolano es muy, muy difícil. Yo estoy fuera de Venezuela y me cuesta mucho hablar de esto, porque uno está muy pendiente, la situación es tremendamente complicada y no está bien darle consejos a los demás cuando uno no está allí, pero creo que hay algo que fortalece personalmente frente a la dificultad y es sentirse empoderado, sentirse está en tus manos. que la orientación personal pesa mucho en esto. No perder de vista que si somos demócratas nos tenemos que comportar y ser consecuentes con esa visión democrática, no polarizar, no descalificar, no hacernos eco de mensajes que dividen, fragmentan, sino hacer todo lo posible por la unificación. Uno de los grandes secretos de las transiciones que han logrado hacerse exitosamente, que han sido pacíficas y han sido negociadas. Y el otro secreto es que detrás de ellas ha habido un fuerte espíritu unitario, que ha costado construir, siempre cuesta, porque uno de los aprendizajes autoritarios es el viejo aprendizaje aquel de divide y reinarás, ¿no? Claro, sin duda alguna. Sí. Profesora, y justamente por lo que usted, una de las cosas que planteaba sobre los procesos electorales, lo Ujú, conectamos con esto, porque pareciera ujú, que con elecciones, más elecciones, más elecciones, se está cumpliendo una cuota democrática. Aquí vamos a ujú. las parlamentarias, otros escenarios que a lo mejor se puedan abrir, ojalá, producto de una Ujú. negociación. Pero eso está hablando de una calidad y cualidad democrática en Venezuela, ¿o no? No, 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 en absoluto. Hay trabajos interesantes sobre eso, ¿no? Hay un trabajo que se llama el menú de opciones de los regímenes autoritarios de un autor llamado Andreas Schedler, que habla en qué condiciones las elecciones dejan de ser verdaderamente elecciones. Y en Venezuela, estas elecciones convocadas, las elecciones de mayo del 18, presidenciales de mayo del 18, estas elecciones pautadas para el 6 de diciembre, son elecciones que cumplen todos los requisitos para no ser considerados procesos electorales con condiciones de legitimidad. Y uno de los principales síntomas, y ese es uno de los síntomas que vimos en el caso digamos, de los aprendizajes sobre las revoluciones de colores, aquellas que desmontaron los regímenes que tenían tan fuerte influencia rusa a partir de procesos electorales que fueron protestados socialmente, uno de los signos mayores y más grandes es que no se acepte observación internacional independiente y como debe ser. Claro. Eso es muy importante. Cuando no se acepta que haya la observación internacional como es, que no es solamente el día de la elección, ni mucho menos un acompañamiento que es así como que testigo de piedra, ¿no? ¿Cómo se dice? Invitado de piedra, ¿no? Convidado Sino de piedra. eso, convidado de piedra. Eso no es, es todo el proceso. Por eso los europeos piden 6 meses. Por eso los europeos piden revisar todo el proceso. Es pésimo síntoma. Cuando eso ocurre ya es una señal de que la cancha se inclinó tanto que ahí no hay competencia posible, que ahí no hay juego posible, que favorece a un lado y que no es transparente el proceso. Ahora, profesora, ¿qué podemos esperar? Quizá no es la mejor palabra, por lo que usted misma reflexionaba, de que hay que empoderarse también como con la perspectiva de un cambio inclusivo, de una transición pacífica. Pero, ¿qué podemos esperar entonces de esa comunidad internacional
sin Ujú. pensar que por la responsabilidad de proteger, aquí va a venir alguien o algunos a solucionar el conflicto. Mira, yo creo que hay que fortalecer lo que es factible, lo que está allí. Y lo que está allí es, por ejemplo, a mí me parece terrible que se haya criticado tanto la gestión de los europeos en Caracas. Me parece que eso no está bien. Me parece que lo que hay es que apoyarse, no dividir, no polarizar tampoco internacionalmente, no polarizar entre el apoyo que dan los Estados Unidos, que son sin duda el país que tiene por diversas razones la mayor capacidad para ejercer presión a través de sanciones, esto, y los europeos que tienen otras capacidades y otra posibilidad de interlocución que en este momento no tiene el gobierno de Estados Unidos. Y en el medio están propuestas como aquella que quedó en el aire desde marzo, aquella del marco democrático en el que se Sí. irían levantando sanciones a medida que fuesen dándose ciertas condiciones de democratización en Venezuela. Entonces yo lo que creo es que hay que trabajar desde adentro y no esperar que nos venga desde afuera, ni tampoco, a ver, ni tampoco sentir que es que hay que estudiar lo que hay afuera para decidir cómo hacemos adentro, no. Es asumir una posición desde adentro, unificar estrategias. Este es un momento muy difícil, por supuesto, para los demócratas venezolanos, pero creo que hay una oportunidad en este momento, precisamente por lo movida que está la situación, lo compleja que es. El tema de la elección parlamentaria convocada en estos términos ha movido muchísimo apoyo internacional y ahí hay muchas coincidencias, hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas y trabajarlas para aprovecharlas lo mejor posible, sin dividir adentro y sin dividir afuera, sin polarizar, sino buscando la manera de hacer cada vez más compatibles esos esfuerzos. Uno de los secretos también de las transiciones exitosas, lo que pasa es que en el caso de Venezuela el factor internacional sin duda pesa mucho, pero una manera de apuntalarla es evitando polarizar afuera y buscando la manera incluso de no dejar de tener puentes, líneas de comunicación con los aliados autocráticos del régimen. Eso suena difícil de hacer, pero eso es importante. Es Eso es decir, lo parte ve del trabajo. como todo el bloque, los sectores que adversan al gobierno de Nicolás Maduro, tratar de tender puentes también con Irán, con Rusia, con China, ¿sí? Con Así es, Cuba. así es. Igual que si hay que hacerlo adentro, hay que hacerlo afuera. Eso es muy, muy importante. Porque, y digamos, y es una tarea de hilar fino, ¿sabes? Una tarea de hilar muy fino, de mucho trabajo, de mucho refinamiento estratégico, pero eso es algo que hay que hacer. Y no estoy yo descubriendo el agua tibia, o me siento casi descubriendo el agua tibia, más bien, son cosas que son conocidas, que están allí, pero que a veces se nos olvidan, ¿no? Sin duda alguna. Profesora, no cerremos la conversación sin hablar, ya hemos hablado de la resiliencia autoritaria, pero hay una resiliencia democrática también. Ujú. Esos Así es. aprendizajes, democracia, o sea, conquistamos la democracia con más democracia. ¿Cuáles son esos aprendizajes democráticos que también tenemos? Bueno, cónchale, mira, yo creo que hay uno que reflejan las encuestas una y otra vez, es la valoración del voto. Yo creo que eso es importantísimo. La valoración de lo electoral, de las votaciones, de la disposición a votar en elecciones limpias y libres, en elecciones competitivas. Yo creo que eso es un valor que está allí. Otro valor que está allí latente y que a veces se hace más manifiesto y creo que con la debida, y siente uno que con el debido discurso se reactiva y se ha reactivado en varios momentos, es el ánimo pluralista del venezolano, la aceptación de lo vario, de lo diverso. Yo creo que nos es verdaderamente artificial todo este mensaje que nos divide en amigos y enemigos, en quien no está conmigo está contra mí, en rotular a los demás para ponernos en un solo saco. En estos días, bueno, y lo puedo decir aquí, una noticia con mi nombre, titulando unas declaraciones en las que yo pues ponía en un saco a todo el mundo, digamos, al chavismo. Yo creo que de eso hay que cuidarse, porque además no nos es natural. A mí no me es natural, yo soy venezolanísima, y yo no siento que para mí es natural esa disposición a segregar.
Y yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar porque tenemos el germen y eso está allí. Está allí recuperar cosas, recuperar valores, conductas, actitudes democráticas y junto con nuestra valoración del voto también, eh, oye, apreciar el aprendizaje a través de las iniciativas de la sociedad civil, de los movimientos sociales, que es ese aprendizaje de cómo hay que cuidar los contrapesos, de cómo hay que cultivar la exigencia de rendición de cuentas. Yo creo que hemos aprendido mucho y mucho aprendizaje sobre la resiliencia de la sociedad civil en la protección de los intereses de los venezolanos y en el atrevimiento, se puede llamar así, en tiempos en los que hay mucho miedo, temor a la represalia, temor a la represión, la resiliencia con la que se cuenta allí en el reclamo, en el atrevimiento a reclamar derechos. Y creo, por cierto, y añado que y lo he citado ya 3 veces, pero que creo que es muy importante, ese informe de la misión de verificación de hechos, no solo revela hechos, revela nombres, revela la disposición de personas a declarar, a arriesgarse, a poner en blanco y negro una situación que finalmente no afecta solo a las víctimas, nos afecta a todos los venezolanos y nos duele a todos los venezolanos, a todos. Porque nadie puede ser indiferente frente a esos sufrimientos y a esas injusticias, ¿no? Y a todas esas situaciones, bueno, finalmente de lesa humanidad, pero creo que allí también se revela algo que es esencial, y que no solo lo vemos en los defensores de derechos humanos, no solo lo vemos en los dirigentes de esas organizaciones, sino en las personas comunes y corrientes que han aportado su testimonio, que se han atrevido a poner allí un grano de arena para que se haga justicia, para que se establezcan responsabilidades, para que se rindan cuentas. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos ahí, es mucho lo que tenemos que como que reactivar. Y creo que en buena medida está reactivado y se está moviendo. Qué bueno, profesora, pues gracias. Muchas A gracias. usted, Vanessa, no, gracias, que contra viento y marea literalmente hizo este Literalmente programa. contra la lluvia de hoy. Sí, Muchas señor. gracias, profesora. A usted, muy amable. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Igualmente, igualmente.